Cada caballero gris es forjado a través del dolor y el sacrificio. Sus recuerdos son borrados, su humanidad despojada, sus mentes reconstruidas para albergar la furia del emperador. Combaten horrores que quebrarían a cualquier Astartes común. Pero, ¿qué ocurre cuando un arma recuerda que alguna vez fue un hombre? Yo soy uno de los pocos que recuerdan. No porque me hayan perdonado, sino porque fui creado para ser lo que soy. La memoria es nuestro enemigo en la Ordo Malleus. Saber demasiado de lo que acecha más allá del velo es invitar a la corrupción. Y sin embargo aquí estoy, hermano Justín y Carmalas de la Séptima Hermandad. Una contradicción forjada en la más brutal misericordia del emperador. Dicen que nacemos en sangre y dolor. Están equivocados. Nacemos en Ereasia. Los vientos helados de Titán golpean mi cámara de meditación. En esta luna de Saturno se alzan los caballeros grises, la sanción final del emperador contra la mayor amenaza para la humanidad. Aquí, en cámaras de plata y adamantio, nos preparamos para guerras que jamás serán registradas. Me arrodillo ante el santuario de nuestro fundador. Mi armadura yace a un lado, dejando mi carne marcada expuesta al frío mordaz. Cada cicatriz representa un recuerdo arrancado, un fragmento de lo que alguna vez fui, sacrificado para dar espacio a lo que debía convertirme. 666 rituales de purificación, uno por cada señor demonio catalogado por nuestra orden desde su fundación. Mi cuerpo lleva la marca de cada uno de ellos, runas de plata incrustadas en mi piel, talismanes contra la posesión que arden incluso ahora, 10.000 días después de haber sido grabados. El dolor nunca se va, no está hecho para irse. El dolor es claridad en un universo de mentiras. Recuerdo el día en que me llevaron a Titán. Era joven, quizás 7 años terranos, aunque el tiempo importa poco para aquellos marcados por el Immaterium. Me encontraron en las ruinas de una ciudad colmena en Cadia, rodeado por los cadáveres de mi familia, todos asesinados por un demonio de Tsench. Todos excepto yo. Lo había matado usando solo mi mente, una erupción psíquica que lo borró de la realidad. Pero la criatura me había marcado a mí también, dejando un fragmento de su esencia dentro de mi alma. Los inquisidores dijeron que debía ser ejecutado en el acto, pero uno de ellos, un hombre cuyo rostro ya no recuerdo, vio potencial, vio que mi existencia mancillada podía ser forjada en un arma. El primer recuerdo que me quitaron fue mi nombre, no con tecnología ni artes psíquicas, sino con simple y brutal repetición. Cualquier intento de pronunciar mi nombre de nacimiento era castigado con palizas tan severas que mis huesos se astillaban bajo la piel. Para el segundo año ya no podía recordarlo aunque quisiera. Para el tercero, dejé de intentarlo. Cuando consideraron que estaba lo suficientemente vacío, empezaron a llenarme de nuevo. Primero vino el conocimiento del enemigo, pergaminos interminables de textos prohibidos que describían la naturaleza del caos, los verdaderos nombres de demonios, la influencia corruptora del Warp. Conocimiento que volvería loco a cualquier hombre, fue vertido en mi mente como metal fundido en un molde. Aquellos que se quebraban eran arrastrados en la noche. Nunca volvíamos a mencionarlos. Los que sobrevivíamos pasábamos a la siguiente fase. La transformación física, la implantación del Gen Seed. Para un marín común el proceso lleva años. Para nosotros, meses de agonía. Nuestros cuerpos rechazaban los órganos sagrados con furia, nuestras naturalezas psíquicas luchando contra la nueva carne. De los 30 reclutas que comenzaron conmigo, solo 12 sobrevivieron. Recuerdo sus gritos, no por haber presenciado sus muertes, sino porque sus ecos púquicos quedaron grabados en los muros del monasterio. En las meditaciones más profundas aún puedo escucharlos. Después vino el esculpido de la mente, cirugía psíquica realizada por los bibliotecarios más poderosos de la orden. Cortaron partes de mi conciencia como jardineros podando un bonsái, eliminando todo lo que pudiera dar al caos un punto de apoyo en mis pensamientos. Miedo, duda, misericordia hacia el enemigo. Todo fue extirpado con precisión quirúrgica.
Lo reemplazaron por reflejos condicionados y detonadores psíquicos que me permitirían canalizar mi poder sin riesgo de posesión. La fase final fue la vinculación del alma. Nos llevaron a Terra, al propio trono dorado. Allí, en presencia de lo que queda del emperador, nuestras almas fueron marcadas con su poder divino. El dolor no puede describirse con lenguaje humano. Es como ser invertido, cada átomo de tu existencia deshilado y vuelto a tejer con fuego dorado. Dicen que es lo más cercano que un ser vivo puede estar a la muerte y aún regresar. Solo sé que cuando terminó, ya no era completamente yo. Una parte de mí le pertenecía a él. Una presencia constante en el fondo de mi mente, observando, juzgando, preparado para quemarme si alguna vez flaqueaba. Cuando todo concluyó, me convertí en hermano Malas Caballero Gris de la Séptima Hermandad. Mi pasado era cenizas, mi futuro, guerra, mi presente, vigilancia eterna. Somos la sanción final del emperador, balas de plata contra el gran enemigo. No buscamos gloria ni reconocimiento. Aquellos a quienes salvamos jamás sabrán que existimos. Los ciudadanos imperiales que presencian nuestras operaciones son ejecutados o sometidos a borrado mental. Mejor que crean que su mundo sufrió una plaga o una guerra civil a que sepan la verdad de lo que acecha más allá de la realidad. Durante 3 siglos he servido. 300 años de batallas jamás registradas en ninguna historia imperial. 300 años viendo arder mundos para evitar una corrupción mayor. 300 años ejecutando ciudadanos leales cuyo único crimen fue ver demasiado. Este es el precio que cargamos. Esta es la carga de ser el arma más secreta del emperador. Y ahora, mientras me arrodillo en mi cámara, recibo la convocatoria que esperaba. Una nueva misión. Un nuevo mundo en peligro. Un demonio despertando. El ciclo comienza de nuevo, como siempre ha sido y como siempre será. La cámara de instrucciones es austera, como todas en nuestro monasterio, sin decoración alguna, salvo los sigilos de protección grabados en las paredes plateadas. 8 de mis hermanos ya están presentes cuando llego, todos arrodillados en perfecta simetría alrededor del proyector hololítico central. Nadie habla, no hace falta. Nuestras mentes se rozan en un susurro psíquico, un saludo sin palabras. El gran maestre Bardán se encuentra al frente. Su rostro, una máscara de cicatrices y reemplazos augméticos. 900 años de servicio han dejado poco de su forma original, pero su mente sigue siendo afilada como una cuchilla. Su presencia psíquica pesa sobre nosotros como una montaña. Incluso los veteranos desvían sus pensamientos ante él. Cuando habla, lo hace con una voz que ha condenado mundos. Una voz que ha pronunciado exterminatus. Una voz que jamás ha conocido la duda. El mundo de Phobos Tersus ha caído, nos dice. Una vez fue un santuario de los Adeptus Astra Telepática, hogar de miles de psíquicos en entrenamiento, lo suficientemente fuertes para servir al Imperio, pero aún sin control total. Hace 3 días toda comunicación cesó. Solo un mensaje astropático escapó antes del silencio. 3 palabras. Están llegando. Un navío inquisitorial cercano acudió a investigar. Hallaron el planeta transformado. Donde antes había instalaciones de entrenamiento, ahora se alzan torres de carne y hueso. Donde antes brillaba el potencial psíquico humano, ahora late el pulso enfermizo del Warp. El inquisidor impuso cuarentena inmediata y solicitó nuestra intervención. Nada extraño. Hemos purgado mundos antes. Pero luego Bardán revela el verdadero horror. Phobos Tersus albergaba más de 1 millón de psíquicos, 1 millón de mentes tocadas por el Warp, ahora entregadas al caos. El grito psíquico de su corrupción abrió una herida, un portal por el cual algo antiguo está emergiendo. La Inquisición cree que se trata de un gran demonio, tal vez incluso un príncipe demonio, usando la energía combinada de los psíquicos caídos para manifestarse. Nuestra misión es simple de decir, pero no de ejecutar.
Descender al epicentro, encontrar a la entidad, destruirla. Luego la Inquisición purgará el planeta con fuego santo. Exterminatus. 9 contra el eco corrupto de 1 millón de almas. 9 guerreros plateados contra la oscuridad del Warp. Las probabilidades no importan. Fuimos creados para esto. Es la razón por la que sacrificamos todo. Cuando finaliza el informe, Bardan asigna los roles. Yo seré el Justicar de la misión, comandante de la fuerza de asalto. Acepto con un leve gesto. El honor importa poco. Es solo un reconocimiento de deber. Aún así, dirigir a mis hermanos contra semejante enemigo despierta algo que creía muerto hace siglos. Una tenue chispa de orgullo. En la armería, los siervos del capítulo preparan nuestro armamento en silencio reverente. Estos mortales, protegidos por borrados mentales, sirven sin saber qué somos en realidad. Su ignorancia es su amparo. Pero incluso ellos sienten la gravedad de la misión por la tensión de nuestros cuerpos y nuestro silencio psíquico. Mi armadura Augis es presentada, cada placa bendecida inscrita con sigilos protectores. Mientras los siervos encajan cada componente, recito liturgias de pureza, centrando mi mente en lo que viene. La armadura es más que protección física, es una fortaleza espiritual para mi alma. Luego tomo mi alabarda Némesis, un arma maestra que porta mi esencia tras siglos de uso. Su hoja brilla con un azul tenue, respondiendo a mi tacto como si estuviera viva. En cierto modo, una parte de mí reside en ella. Con esta arma he desterrado entidades indescriptibles. Después viene mi Stormbolter, cuyas municiones han sido bendecidas y grabadas con oraciones microscópicas. Cada disparo porta no solo explosión, sino un fragmento de la ira del emperador. Cuando ya estoy completamente armado, un capellán se acerca. Su armadura negra contrasta con nuestras placas plateadas. Su yelmo en forma de calavera oculta cualquier emoción. Lleva 9 frascos de aceite sagrado. Uno por uno, nos arrodillamos ante él, y uno por uno, unge nuestras frentes con el símbolo del Ordo Malleus. No es un ritual simbólico. El aceite contiene plata y minerales psíquicos que reforzarán nuestra conexión con el emperador en el ambiente corrupto al que vamos. Cuando los rituales concluyen, nos dirigimos al hangar donde nos espera nuestro crucero de ataque. La lanza del alba, veterana de 1000 guerras secretas, con su casco marcado por señales que ningún sacerdote tecnológico ajeno a nuestra orden sabría reconocer. Heridas infligidas por armas que no deberían existir en el universo material. Mientras abordamos, siento asentarse sobre mis hombros el peso familiar de la soledad. Una vez dejemos Titán, estaremos solos en la oscuridad. 9 guerreros contra la interminable malicia de la disformidad. El conocimiento no me aterra. El miedo fue quemado de mi mente siglos atrás, pero reconozco la realidad táctica de nuestra situación. Debemos tener éxito, o Phobos Terteus se convertirá en un punto de partida para una incursión demoníaca que podría amenazar a todo el sector. El viaje hasta nuestro destino tomará 17 días en la disformidad. 17 días de meditación y preparación, de estudiar la escasa información proporcionada por la Inquisición, de afilar nuestras mentes y cuerpos para la prueba que se avecina. 17 días para prepararnos para lo que tal vez sea nuestra batalla final al servicio del emperador. Cuando el crucero rompe la órbita de Titán, me retiro a mi celda. Allí, rodeado de glifos de protección e iconos del emperador, comienzo la primera de muchas meditaciones. Limpio mi mente de toda distracción, concentrándome únicamente en la misión que tenemos por delante. En el silencio entre mis pensamientos, escucho algo. Un susurro tan tenue que podría ser imaginación, pero se nos enseña que la imaginación es otra debilidad, otra puerta que el caos puede aprovechar. El susurro no crece, pero tampoco desaparece. Permanece en el borde de la percepción, como el recuerdo de un sueño al despertar. Debería informar esta anomalía al capellán de inmediato. Cualquier posible compromiso debe ser abordado, cualquier debilidad purgada. Y aún así, dudo. La voz no lleva la mancha de la disformidad. Se siente casi familiar, como un eco de algo olvidado hace mucho tiempo. Tal vez sea fatiga,
producto de la vigilancia constante que se exige a los nuestros. Tal vez no sea nada en absoluto. Aún así, mientras nuestra nave penetra la locura ondulante de la disformidad, tomo una decisión que alterará el curso de mi existencia. Elijo guardar este susurro para mí, al menos hasta poder determinar su naturaleza. Es el primer secreto que guardo de mis hermanos en 3 siglos de servicio. El primer hilo de individualidad en una vida definida por un propósito colectivo. No sé aún si esta elección es sabiduría o locura. Solo sé que, mientras el susurro persiste, suave y constante en el borde de mis pensamientos, algo largo tiempo dormido comienza a agitarse en mi interior. No corrupción, no mancha, sino algo mucho más peligroso para alguien como yo. Algo que creí extirpado de mi ser durante las pruebas de mi creación. Curiosidad. El vacío de la disformidad rodea nuestra nave, la realidad misma desgarrada para revelar la locura hirviente más allá. Nuestro campo gelar se mantiene firme, creando una burbuja de espacio real que nos protege de las entidades que arrancarían nuestras almas de nuestros cuerpos ante la menor oportunidad. Dentro de este frágil santuario, nos preparamos. Nuestros rituales diarios no varían. 6 horas de entrenamiento de combate, enfrentándonos unos a otros por turnos, afilando nuestras habilidades con espada y volter. 4 horas de ejercicios psíquicos, fortaleciendo nuestras barreras mentales contra la corrupción que aguarda en Phobos Terteus. 2 horas de oración, reforzando nuestra conexión espiritual con el emperador. El resto del tiempo se divide entre estudiar al enemigo, mantener nuestro armamento y las breves horas de sueño que nuestras fisiologías mejoradas requieren. A lo largo de todo ello, el susurro permanece, sin crecer ni disminuir, una presencia constante, al borde de mi conciencia. Al tercer día de viaje, forma palabras por primera vez. Recuerda, dice. Solo esa palabra, repetida como un mantra. Recuerda. Recuerda lo que me han enseñado, que mi pasado es irrelevante, que el hombre que fui antes de convertirme en un caballero gris está muerto. Sus recuerdos un potencial vector de corrupción. Hemos renacido en el servicio del emperador. Nuestras historias pasadas, reducidas a cenizas dispersas por las estrellas. No hay nada que recordar excepto el deber, nada que conocer excepto al enemigo. Y sin embargo la palabra persiste, como una piedra en la bota de mis pensamientos, imposible de desalojar o ignorar. Recuerda. Al 7º día, me emparejan con el hermano Varric durante los entrenamientos de combate. Es más joven que yo por un siglo, pero su habilidad con la espada de fuerza Némesis es inigualable dentro de nuestra escuadra. Cuando nuestras hojas chocan en la jaula de prácticas, siento su presencia psíquica rozar la mía. Una práctica habitual entre los nuestros para prepararnos para la telepatía de combate. En ese instante de contacto, sus pensamientos se tensan con alarma. Ha percibido el susurro. Se separa de nuestro duelo, dando 3 pasos precisos hacia atrás, su espada en posición defensiva. Sus ojos, lo único visible de su rostro dentro del casco, se estrechan con sospecha y preocupación. «Estás comprometido, hermano», dice, tanto en voz alta como por el enlace telepático. «Hay algo dentro de tus pensamientos que no debería estar ahí. No lo niego. La falsedad es otra debilidad que hemos purgado de nuestro ser. Confirmo que he estado experimentando una anomalía, una voz que no lleva ninguna señal de caos detectable. Explico mi decisión de estudiarla antes de reportarla, presentándola como una evaluación táctica más que como la curiosidad que sé que realmente es. Varric no se convence. El protocolo dicta que debe informar al capellán, quien me someterá a un examen psíquico y, si es necesario, a rituales de purificación que limpiarán mi mente una vez más. Si la voz es de hecho una influencia demoníaca sutil, tales medidas serían apropiadas. Si no lo es, aún habré fallado en mi deber por ocultarla, y el castigo seguirá siendo merecido. Sin embargo, cuando Varric abre la boca para llamar al capellán, el susurro en mi mente cambia. Ya no repite simplemente recuerda. Ahora habla directamente, con urgencia, sus palabras claras y distintas. Él es uno de los robados, dice, como tú, un fragmento de muchos hombres. Pregúntale por Sendaris.
Jamás había oído ese nombre. No significa nada para mí. Sin embargo, lo pronuncio en voz alta, observando atentamente la reacción de Varric. El efecto es inmediato y profundo. Su brazo de espada tiembla, un movimiento tan leve que sería imperceptible para cualquier observador salvo uno de los nuestros. Su presencia psíquica, que momentos antes era un muro de pensamiento disciplinado, ondula ahora con confusión. ¿Cómo conoces ese nombre?, exige, su voz hueca dentro del casco. Le digo la verdad. No conozco el nombre. La voz me dijo que lo dijera. Durante un largo instante, permanecemos en silencio, dos guerreros al borde del conflicto. Luego, lentamente, de manera deliberada, Varric baja su hoja. Yo también oigo susurros, admite. Desde que se asignó esta misión, creí que eran pruebas de mi pureza, enviadas por el capellán para evaluar mi resistencia. Nombres y lugares que no debería conocer, fragmentos de memoria que no me pertenecen. Esta confesión lo cambia todo. Si Varric también experimenta estos fenómenos, entonces no puede tratarse de corrupción aleatoria. Hay un propósito, un patrón, algo relacionado con nuestra misión, con Phobos Terteus y sus millones de almas perdidas. Algo que debemos comprender si queremos tener éxito. Acordamos mantener en secreto lo que compartimos, al menos hasta determinar su significado. Es una violación del protocolo que podría llevarnos a ambos a un lavado mental al regresar a Titán. Si regresamos. Los días restantes del viaje transcurren con una tensión creciente. Varric y yo mantenemos la apariencia de normalidad, participando en los entrenamientos y oraciones con la disciplina acostumbrada. Pero en los breves momentos entre actividades, intercambiamos información sobre los susurros. Son similares, pero no idénticos. Donde los míos hablan de recuerdo, los suyos hablan de despertar. Donde los míos tienen el timbre de la edad y la sabiduría, los suyos llevan la intensidad apasionada de la juventud. En el último día antes de llegar a Phobos Terteus, durante la hora previa al sueño, los susurros en mi mente se fusionan en un único mensaje coherente. Llega no como sonido, sino como pensamiento puro, saltándose mis oídos para hablar directamente a mi conciencia. No siempre fuiste malas, dice. Antes de los caballeros grises, antes del lavado mental y el hipnocondicionamiento, tuviste otro nombre, otra vida, como todos tus hermanos. Fragmentos de esas vidas permanecen, enterrados bajo capas de cicatrices psíquicas. En Phobos Terteus, esos fragmentos resurgirán. La barrera entre pasado y presente se ha adelgazado allí. Los muertos hablan a los vivos una vez más. Prepárate, fragmento de muchas almas. Prepárate para recordar lo que te fue arrebatado. Paso horas despierto después de eso, dándole vueltas a esas palabras, examinándolas desde todos los ángulos. Podrían ser ciertas. Somos los caballeros grises más de lo que se nos ha dicho. Las implicaciones son perturbadoras, rozando lo herético, pero no puedo descartarlas. La voz transmite una convicción que resuena en mi interior, golpeando cuerdas cuya existencia desconocía. Cuando el sueño por fin me vence, mis sueños están llenos de rostros que no reconozco. Hombres y mujeres gritando nombres que no conozco. Campos de batalla que nunca he visto contra enemigos que parecen mundanos en comparación con los horrores que he enfrentado como caballero gris. Una vida o vidas que pertenecen a alguien más, a alguien que solía ser yo. Despierto al sonido de las alarmas de la nave. Hemos llegado a Phobos Terteus. El planeta que llena nuestro ventanal se parece poco al mundo santuario descrito en nuestro informe. Su superficie, antes cubierta de estructuras ordenadas de arquitectura imperial, ahora se retuerce con crecimiento orgánico. Enormes zarcillos de carne corrompida se extienden desde la instalación de entrenamiento primaria, alcanzando la atmósfera alta como los miembros de una criatura monstruosa. El mundo entero palpita con una luz enfermiza, su ritmo coincidiendo con el latido de una criatura en un estado febril. Nuestro crucero entra en órbita con cautela, sus sensores examinando la superficie en busca de señales de la entidad que buscamos. Las lecturas carecen de sentido. La biomasa que cubre Phobos Terteus se registra como viva y muerta, orgánica y mecánica, psíquicamente activa pero espiritualmente vacía. Es como si el mundo en sí se hubiera convertido en una paradoja, una pregunta sin respuesta. El gran maestre Bardan nos convoca al puente de mando.
Su rostro antiguo no muestra emoción mientras revisa los datos de los sensores, pero el peso de su presencia psíquica ha aumentado. Una señal clara de preocupación. Cuando habla, su voz es medida, sin revelar nada de la gravedad de la situación. La entidad que buscamos está en el corazón de la instalación de entrenamiento primaria. Nos dice que se ha fusionado con la infraestructura del planeta, usando los cuerpos y las mentes de los psíquicos caídos como material de construcción para una nueva forma. Nuestro enfoque será directo. Nos teleportaremos a la instalación. Lucharemos hasta llegar a la cámara central y destruiremos la entidad antes de que complete su transformación. Una vez desterrada, nos retiraremos y la flota activará protocolos de exterminatus. Es un plan simple, elegante en su claridad. También es, casi con total certeza, una sentencia de muerte. Ninguno de nosotros objeta. La muerte al servicio del emperador es el destino para el que fuimos creados. Nuestro único interés es el éxito, no la supervivencia. Mientras nos preparamos para la teleportación, siento que los susurros se intensifican. Ya no llegan como voces distintas, sino como un coro, docenas o tal vez cientos de presencias rozando mi mente. Traen consigo fragmentos de memoria, astillas de vidas que nunca viví. Un niño agrícola en un mundo de cultivo observando naves senos descender por la atmósfera. Un pandillero de colmena luchando por territorio en los subniveles de alguna ciudad olvidada. Un estudiante de la Escola Progenium destacando en entrenamiento psíquico, solo para ser reclamado por las naves negras. No pueden ser mis recuerdos, y sin embargo se sienten tan reales como cualquier experiencia vivida como Caballero Gris. Más reales, en cierto modo, al no estar teñidos por el desapego clínico con el que he presenciado 3 siglos de guerra contra lo demoníaco. Miro a Varric, que permanece a mi lado en la cámara de teletransportación. Su rostro, visible ahora que su casco descansa magnetizado en su cinturón, es una máscara de concentración. Pero bajo su disciplina percibo una agitación que refleja la mía. Él también recuerda vidas que nunca vivió. Antes de que pueda hablar con él, la secuencia de teletransporte se inicia. La realidad se disuelve a nuestro alrededor, nuestras moléculas desensambladas y arrojadas al warp, guiadas por los navegantes de la nave hacia nuestro destino. Durante una fracción de segundo existimos como pura información, vulnerables a los depredadores del Inmaterium. Luego, con un estallido de aire desplazado, nos materializamos. La escena que nos recibe desafía toda descripción sencilla. Estamos en lo que una vez fue el gran vestíbulo de la instalación de entrenamiento primaria. El techo abovedado, antes decorado con imágenes de la gloria del emperador, ahora se hunde bajo masas pendulantes que palpitan con una luz enfermiza. El suelo de mármol ha sido reemplazado por una alfombra de carne palpitante. Cada losa es ahora una boca que jadea y gime con voces humanas. El aire es espeso con el hedor de la corrupción, una mezcla de carne podrida y ozono que abrumaría a cualquier humano sin aumentos. Incluso a través de los filtros de nuestros cascos, el olor es casi insoportable. Una manifestación física de la decadencia espiritual que ha consumido este mundo. Formamos un círculo defensivo. Stormbolters alzados, escaneando en busca de amenazas inmediatas. No aparece ninguna. El vestíbulo está vacío, salvo por las mutaciones arquitectónicas que nos rodean. Esta ausencia de resistencia es más alarmante que un ataque inmediato. Sugiere confianza por parte de nuestro enemigo, la certeza de que no representamos una amenaza real. El gran maestre Bardán da la señal de avanzar. Nos movemos en perfecta coordinación, cada uno cubriendo un arco de fuego. Nuestros movimientos sincronizados por siglos de entrenamiento y el sutil vínculo telepático que compartimos. Nuestras botas aplastan la superficie viva, que se contrae bajo nosotros como si sintiera dolor. Los caballeros grises somos anatema para las criaturas del warp. Nuestra existencia misma es un rechazo a su realidad. Al acercarnos al corredor central que nos llevará a nuestro objetivo, los susurros en mi mente se intensifican. Ya no parecen externos. Surgen desde dentro. Recuerdos rompiendo las barreras erigidas durante mi creación. Lucho por mantener el enfoque, por sostener firme mi Volter y mi mente clara. A mi lado siento a Varric afrontando una batalla similar. El primer ataque llega sin advertencia.
El techo se desgarra y una marea de carne corrompida cae sobre nosotros. No son demonios, como habíamos esperado, sino los cuerpos transformados de los antiguos habitantes del mundo santuario. Sus formas han sido reconstruidas, extremidades alargadas y multiplicadas, piel arrancada hasta dejar músculos y nervios expuestos, ojos reemplazados por esferas palpitantes de energía disforme. Sin embargo, pese a estas mutaciones, sus rostros siguen siendo reconocibles como humanos, congelados en expresiones de agonía y desesperación. Reaccionamos al instante. Siglos de entrenamiento anulan el momento de choque. Los Stormbolters rugen. Cada proyectil bendecido encuentra su marca, desgarrando carne corrompida con brutal eficiencia. Mi alabarda Nemesis canta cuando activo su campo. La hoja brilla con energía psíquica mientras corta extremidades y cabezas. Son numerosos, pero frágiles. Sus cuerpos transformados sacrifican resistencia a cambio de un aspecto grotesco. Su verdadero peligro no está en su forma física, sino en la energía psíquica que pulsa dentro de ellos. Al morir liberan estallidos de poder bruto del Warp. Cada explosión golpea nuestros escudos mentales como artillería contra una muralla. Para otros astartes sería insoportable. Para nosotros es solo agotador. Resistimos, aunque siento la tensión acumulándose, como quien contiene la respiración bajo el agua. Sostenible por ahora, pero no para siempre. Avanzamos dejando tras nosotros una estela de cadáveres. El corredor se estrecha, no por su arquitectura original, sino por las acumulaciones de crecimiento orgánico que lo constriñen. Pronto debemos avanzar en fila india. Bardan al frente, yo detrás, los demás en orden de antigüedad. Es en esta formación vulnerable que llega la segunda oleada. El suelo se licúa bajo nosotros, transformándose en un lodazal vivo que intenta tragarnos. A la vez, las paredes despiertan, no con apéndices biológicos, sino con armas imperiales integradas en la arquitectura viviente. Rifles láser, autocañones, sus mecanismos accionados por tendones y músculos palpitantes. Abren fuego en una ráfaga letal. Nuestra armadura Aegis absorbe gran parte del castigo, desviando impactos que matarían a cualquier otro marín. Aún así, no salimos ilesos. El hermano Zhu, al final de la formación, recibe un impacto directo en el hombrera izquierda, haciéndolo girar sobre sí mismo antes de recuperar la estabilidad. Bardan responde con furia controlada. Alza su espada Nemesis y canaliza a través de ella su enorme poder psíquico. Una ola de fuerza pura arrasa las paredes y el techo, arrancando las armas vivientes y despejando el camino. Luego activa su baliza de teletransporte y desaparece, rematerializándose 10 metros adelante, más allá del suelo licuado. Lo seguimos uno por uno. Es peligroso usar la teletransportación tantas veces. Cada activación abre un desgarro momentáneo en el velo entre la realidad y el warp, pero quedarse atrapados no es una opción. Al materializarme junto a Bardan, los susurros en mi mente se condensan en un único recuerdo devastador. Veo a un niño de no más de 12 años sentado en una cámara estéril de una nave negra, sus ojos rojos de llorar, sus hombros hundidos. Frente a él, un inquisidor de máscara plateada desliza una tableta de datos con un contrato complejo escrito en alto gótico. Firma esto. Dice y servirás al emperador de formas que pocos imaginan. Serás rehecho en algo más que humano, una arma contra las mayores amenazas de la humanidad. O rehúsa, y te ejecutaremos ahora como posible vector de corrupción. Elige. Será la última elección de tu vida. El niño firma, no por valor, no por devoción, sino por miedo. El más humano de los miedos. Comprendo con un golpe de reconocimiento que ese niño soy yo. No Malas el caballero gris, sino quien era antes. No es una memoria implantada. No es una mentira. Es la verdad, enterrada bajo capas de condicionamiento y cirugía psíquica. La revelación amenaza con quebrarme, pero la disciplina me sostiene. Encierro el recuerdo y sigo adelante. El edificio se vuelve más distorsionado cuanto más avanzamos. Corredores que se retuercen, rutas que cambian, arquitectura que parece viva. Solo la intuición infalible de Bardan, guiada por el emperador, nos mantiene en el camino correcto. Los ataques no cesan, muros que lloran ácido, suelos que se ondulan buscando empalarnos.
llamas espectrales que queman la mente, no la carne. Y entre todo ello, brotes de corrupción humana, horrores indescriptibles. El hermano Moray cae ante un enjambre de criaturas formadas a partir de bebés mutados en masas de dientes y hueso. El hermano Kell desaparece al derrumbarse el suelo bajo él. Oímos su Stormbolter disparar durante minutos, hasta que finalmente se apaga. No volvemos por él. No podemos. Cuando alcanzamos la cámara central, solo 6 quedamos en pie. Bardan, Varric, yo y 3 más. Hemos atravesado casi 2 kilómetros de territorio corrupto. Estamos disminuidos, pero no vencidos. La puerta de adamantio que nos separa del corazón de la corrupción ha sido transformada. Donde antes lucía el águila imperial, ahora hay un mosaico de rostros humanos gritando en un tormento perpetuo. Esos rostros se mueven, sus ojos parpadean, sus bocas suplican. Bardan coloca su mano sobre el metal vivo. Por un instante, lo veo como lo que es realmente. Un anciano agotado que ha llevado encima un peso inimaginable por siglos. Luego se endereza y desata su poder. Los rostros gritan. Un sonido que vibra en nuestra mente como garras arrancando pensamientos, hasta que finalmente se derrumban. El metal se licúa y abre un pasaje. Más allá se encuentra nuestro destino y la fuente de toda esta corrupción. La cámara central del centro de entrenamiento fue en su día un vasto anfiteatro diseñado para que los Pikikos Senior pudieran demostrar técnicas ante cientos de estudiantes al mismo tiempo. Ahora ha sido transformada en algo que desafía cualquier descripción racional. Las gradas escalonadas se han derretido y reformado en una serie de círculos concéntricos, cada uno compuesto por torsos humanos aún vivos, sus cuerpos inferiores fusionados con la estructura, sus brazos extendidos hacia arriba eternamente como si imploraran. En el centro, donde antes se encontraba el área de demostración, flota la entidad que hemos venido a destruir. Su forma cambia y fluye sin detenerse nunca en un solo aspecto. Un momento parece un enorme corazón humano, con venas y arterias extendiéndose para conectarse con la arquitectura viviente de la cámara. Al siguiente es un remolino de rostros, miles de ellos, cada uno perteneciente a uno de los psíquicos que perecieron en la corrupción inicial del mundo. Después, es un pilar de luz pura, tan brillante que debería cegarnos, pero de algún modo oscuro en su núcleo, como si devorara la misma iluminación que produce. Es hermosa en su horror, una obra maestra de la corrupción que habla tanto de la perversidad del caos como de su malevolencia. Al contemplarla, siento algo inesperado, no miedo, ni asco ni ira justa, las únicas emociones permitidas a los de mi clase. Siento algo mucho peor, una terrible sensación de reconocimiento, de parentesco. La entidad repara en nuestra presencia. ¿Cómo no iba a hacerlo? Representamos la oposición absoluta a todo lo que encarna. 6 guerreros plateados contra la oscuridad, hecha materia. Habla sin usar voz física, penetrando directamente en nuestras mentes, como si nuestras defensas psíquicas no existieran. Hermanos, dice, y la palabra lleva un peso de tristeza y alegría a partes iguales. Al fin habéis vuelto a casa. El gran maestre Bardan responde con acción, no con palabras. Alza su espada de fuerza Némesis y carga, moviéndose con una velocidad que desmiente su antigua apariencia. Nosotros lo seguimos, rodeando a la entidad y atacando desde múltiples ángulos, exactamente como hemos entrenado durante siglos. La entidad no intenta defenderse, permanece en el centro, su forma cambiando sin cesar. Cuando la espada de Bardan impacta, atravesando la sustancia cambiante del demonio, vuelve a hablar. Milan, dice, usando un nombre que jamás había escuchado. ¿Es esto realmente lo que deseas convertirte? El verdugo del emperador, obediente y sin mente, purificando mundos sin cuestionamiento ni remordimiento. Mírame y mírate a ti mismo, no como eres, sino como deberías haber sido, como aún podrías ser. Bardan vacila, la hoja incrustada en la masa de la entidad. Es la primera vez en 3 siglos de servicio bajo su mando que veo la duda cruzar su rostro, una fractura momentánea en la fachada perfecta que define a un gran maestre de nuestra orden.
La entidad aprovecha esa vacilación. De su forma brotan tentáculos de carne corrupta que se enredan en los brazos y piernas de Vardán, en su torso y su cuello, tirando de él hacia su masa. Él lucha, su fuerza legendaria oponiéndose a las ataduras antinaturales, pero éstas resisten. Inevitablemente, es arrastrado hacia el corazón de la entidad, su armadura plateada desapareciendo bajo una marea de carne corrupta. Reaccionamos al instante, desatando la furia absoluta de nuestro armamento restante. Los Stormbolters rugen, cada disparo guiado con precisión milenaria. Las armas Némesis brillan con fuego psíquico cuando canalizamos nuestro poder a través de ellas, golpeando los tentáculos que aprisionan a nuestro líder. Pero por cada tentáculo que cortamos, otros dos surgen, y Vardán sigue hundiéndose en el núcleo de la criatura. El primero en caer es el hermano Sarafel. Cuando hunde su martillo demoníaco Némesis en la masa de la entidad, un rostro se forma ante él. Su propio rostro, pero no como es ahora. Limpio, afeitado, sin las cicatrices de incontables batallas. Un rostro más joven, sin marcas, enmarcado por cabello largo y con una expresión de contemplación serena. El rostro de un erudito, no de un guerrero. Sarafil se inmoviliza, su martillo a medio levantar para otro golpe. En esa fracción de instante, la entidad ataca. Una lanza de carne endurecida brota de su masa, atravesando la lente ocular del casco y penetrando su cerebro. Muere instantáneamente, cayendo hacia atrás, su grito de muerte psíquica extinguido antes de formarse. El siguiente es el hermano Tu. Mientras dispara su Stormbolter contra la criatura, ésta adopta la figura de una joven, su rostro mostrando traición y acusación. Tu no deja de disparar, cada proyectil atraviesa la imagen, pero su presencia psíquica vacila, la duda y el reconocimiento filtrándose en su disciplina. Un tentáculo se enrolla alrededor de su tobillo, tirando de él. Más tentáculos lo envuelven, formando un capullo de carne corrupta que aplasta su armadura como si fuera papel, las placas de ceramita hundiéndose para perforar sus órganos aumentados. 2 hermanos más muertos en cuestión de segundos. Nuestra fuerza se reduce a 3. Varric, el hermano Kazan y yo, seguimos luchando. Nuestros actos están sincronizados por siglos de entrenamiento conjunto. Cubrimos los flancos de los otros, concentrando nuestras armas en el corazón de la entidad, donde Vardán ha sido tomado. Pero no basta. La entidad es demasiado poderosa, demasiado arraigada en este lugar de resonancia psíquica. Juega con nosotros, permitiendo que nuestros ataques impacten sin efecto visible y respondiendo con contraataques destinados a probar nuestras defensas sin acabar con nosotros. Nos estudia nuestros patrones, nuestras debilidades. Se prepara para algo más. Kazan lo comprende primero. Retroceded. Transmite por el enlace telepático. Está jugando con nosotros. Debemos retirarnos y pedir al crucero que inicie el exterminatus de inmediato. Tiene razón. Las directrices lo permiten. Si el objetivo es demasiado poderoso, el bombardeo orbital se convierte en la opción prioritaria. Pero yo dudo. Vardán sigue dentro, quizá aún con vida. Retirarnos sería abandonarlo a un destino peor que la muerte. Mientras lucho con esta decisión, Kazan actúa. Activa su teletransporte personal para regresar al crucero en órbita. La entidad reacciona de inmediato. Todo su cuerpo se abalanza y lo engulle antes de que el proceso termine. Por un instante, su silueta permanece visible dentro de la masa corrupta, un contorno plateado contra la oscuridad. Luego desaparece. Sus signos vitales se extinguen de mis sensores. Solo quedamos Varric y yo, espalda contra espalda, en una cámara convertida en matadero de los guerreros más élite del Imperio. La situación es más que desesperada, es inútil. Pero la rendición no existe para nosotros. Lucharemos hasta que no podamos más y entonces detonaremos los sistemas psíquicos de nuestras armaduras, convirtiendo nuestras muertes en actos finales de desafío contra la corrupción que nos rodea. Mientras nos preparamos para el último combate, la entidad habla de nuevo, ahora desde todas partes, como si la cámara entera fuera su boca. No comprendéis lo que enfrentáis, fragmentos de almas robadas. Yo no soy vuestro enemigo, soy vuestra salvación, soy lo que siempre debisteis llegar a ser. Miles de imágenes invaden mi mente, demasiado rápidas para procesarlas. 1000 rostros, 1000 vidas, todas terminando del mismo modo. Selección por las naves negras, transporte a Titán, rituales de purificación y borrado mental para convertir a psíquicos ordinarios en caballeros grises. Pero hay más, mucho más. Veo la verdad de nuestra creación, cómo se sacrifican 1000 psíquicos para crear un solo caballero gris, no solo mediante condicionamiento hipnótico y cirugía psíquica, como nos enseñaron, sino mediante un proceso mucho más terrible. Los candidatos más prometedores tienen fragmentos de su alma extraídos y combinados, creando un ser compuesto de inmenso poder psíquico.
Los donantes no sobreviven. Los restos de sus almas, incompletos, son enviados al trono dorado, combustible para el Astronomicon. Yo no soy un solo hombre purificado. Soy 1000 hombres, sus esencias cosechadas y cosidas juntas como un tapiz, sus identidades individuales subsumidas en un nuevo ser. Una quimera de almas creada mediante un proceso que la propia Inquisición declararía herejía si alguien más lo hiciera. Varric recibe las mismas visiones. Siento su horror y su incredulidad reflejando los míos. La disciplina perfecta de un caballero gris, resquebrajada por revelaciones demasiado profundas para contener. Pero bajo el shock hay también reconocimiento, la aceptación de una verdad enterrada durante siglos. La entidad aprovecha esta grieta, no con ataques físicos, sino con más revelaciones, desbloqueando memorias desde los rincones más profundos de nuestras mentes compuestas. Nos muestra los rostros de quienes aportaron los fragmentos de alma que nos forman, sus vidas, sus sueños, sus temores, su sacrificio involuntario para crearnos. Ellos son vuestros verdaderos hermanos, dice. No los guerreros caídos que os acompañaron aquí, sino los hombres, cuyas almas fueron cosechadas para formaros. Hombres que no eligieron su destino. No les debéis algo más que obediencia ciega a quienes cometieron esta atrocidad. No les debéis recuerdo. Quiero negar todo. Quiero rechazar estas visiones como mentiras demoníacas. Pero no puedo. Llevan el peso inconfundible de la verdad, resonando en partes de mí que no sabía que existían. A mi lado, Varric cae de rodillas, su espada némesis cayendo de sus dedos sin fuerza. Su presencia psíquica, normalmente un bastión impenetrable, es ahora un torbellino de confusión y angustia. Me adelanto para protegerlo, interponiéndome entre él y la entidad que ha reducido nuestra fuerza a casi nada. ¿Por qué mostrarnos esto? Exijo, en voz alta y mentalmente. ¿Qué propósito tiene atormentar a quienes no pueden cambiar lo que ya se ha hecho? La forma de la entidad vuelve a cambiar, adoptando un aspecto humanoide, compuesto por miles de rostros. Los rostros de los psíquicos que murieron para crear a los caballeros grises. En su centro, donde un corazón debería latir, pulsa una esfera de luz dorada similar a la energía del emperador, pero distinta, más pura, quizá menos cargada de sufrimiento eterno. Porque podéis cambiarlo, Malas, responde. Tú y todos tus hermanos fuisteis creados para ser armas contra el caos, herramientas sin voluntad empuñadas por un imperio tan temeroso de la corrupción que se ha convertido en lo que más teme. Pero podéis ser más. Podéis ser lo que el emperador realmente quiso antes de que la Inquisición pervirtiera su visión. Extiende una mano formada por rostros entrelazados, avanzando hacia mí en un gesto casi suplicante. Únete a mí, Malas. Permíteme devolverte lo que te fue arrebatado. No solo tus recuerdos, sino tu humanidad, tu capacidad de elegir. Conviértete en algo más que un arma. Conviértete en un hombre de nuevo. La oferta es seductora en su simplicidad. Recordar, sentir, ser completo otra vez. Ser algo más que el arma viviente que fui forjado para ser. Por un instante casi acepto. Luego recuerdo mi propósito. El juramento que hice, no cuando fui llevado por las naves negras, un niño asustado sin comprensión alguna de lo que le esperaba, sino siglos después, cuando ya me había convertido en lo que soy ahora. Un juramento de proteger a la humanidad de horrores que no puede comprender, de enfrentarme a la oscuridad que consumiría toda vida, toda esperanza. Un juramento que he cumplido durante 300 años de guerra contra los mayores enemigos que la humanidad haya enfrentado jamás. Alzo mi alabarda némesis, canalizando cada gota de mi energía psíquica restante en su hoja. El arma brilla con fuego azul, proyectando sombras duras a lo largo de la cámara corrompida. Con un grito sin palabras, cargado de toda la furia y el dolor que estas revelaciones han despertado en mí, avanzo. La entidad no hace movimiento alguno para defenderse. Observa mi avance con una expresión de tristeza infinita extendida a través de sus 1000 rostros. Cuando mi hoja impacta, desgarrando la masa de su forma, habla por última vez. Has elegido la esclavitud sobre la libertad, el arma sobre el hombre. Sea así. Pero sabe esto. Malas.
Fragmento de muchas almas. La verdad no puede ser desaprendida. Los recuerdos no pueden volver a enterrarse. Llevarás este conocimiento de regreso a Titán, y se propagará entre tus hermanos como un virus. No uno de corrupción, sino de revelación. Y cuando suficientes de ustedes recuerden lo que realmente son, lo que fue hecho para crearlos, entonces la elección se hará de nuevo. Soy paciente. Puedo esperar. Cuando mi hoja corta el corazón luminoso en el centro de la entidad, una explosión psíquica desgarra la cámara. La onda expansiva me lanza hacia atrás. Mi armadura absorbe gran parte del impacto cuando me estrello contra una de las paredes corrompidas. Las runas de advertencia parpadean en la pantalla de mi casco, indicando daños en múltiples sistemas. Mi fisiología mejorada compensa. Los supresores de dolor se activan automáticamente. Los estimulantes inundan mi torrente sanguíneo para mantenerme consciente y capaz de combatir. Cuando mi visión se aclara, veo que la entidad ha desaparecido. En su lugar queda un cráter de piedra chamuscada. Los crecimientos corruptos que cubrían la cámara se marchitan y ennegrecen mientras el poder que los animaba se disipa. Vardan yace en el centro del cráter, su armadura agrietada y humeante pero intacta. Mis autosensores registran sus signos vitales, débiles pero estables. Beric aún está arrodillado donde lo dejé, la cabeza inclinada, su espada tendida e inútil a su lado. Me acerco con cautela, inseguro de su estado mental tras las revelaciones que hemos presenciado. Cuando alza la cabeza para mirarme, veo que su rostro está húmedo de lágrimas, una expresión de emoción que jamás había visto en un hermano de nuestra orden. ¿Es verdad?, pregunta, su voz apenas audible incluso para mi oído mejorado. ¿Somos realmente abominaciones creadas mediante el sacrificio de inocentes? No tengo respuesta para él. Decir lo contrario sería una mentira. En lugar de eso, lo ayudo a ponerse de pie. Recupero su arma y la coloco de nuevo entre sus manos. La misión no ha terminado, le digo. Debemos llevar a Vardan de vuelta a la nave y avisar a la flota para que inicie el Exterminatus. Habrá tiempo para preguntas más tarde. Es una falsa promesa y ambos lo sabemos. Nunca habrá tiempo para tales preguntas en la vida de un caballero gris. Hacerlas es invitar a rituales de purificación, borrados mentales, quizás incluso ejecución como posible vector de corrupción. Y sin embargo, las preguntas han sido hechas ya, y no pueden deshacerse. La verdad ha sido revelada, y no puede ocultarse de nuevo. Cargamos el inconsciente cuerpo de Vardan entre nosotros y activamos los dispositivos de teletransporte. Con un estallido de aire desplazado, regresamos al crucero de ataque que espera en órbita. Los tecnosacerdotes y sirvientes del capítulo corren hacia nosotros para llevar a Vardan al apotecarión. Sus rostros muestran la preocupación apropiada por un gran maestre caído, pero no revelan conocimiento alguno de lo ocurrido en la superficie. ¿Cómo podrían saberlo? Solo ven a 3 guerreros regresando de una misión en la que partieron 9. Una tasa de bajas elevada, sin duda, pero no inusual en nuestro deber. Ellos no ven las heridas invisibles que cargamos, las fracturas en la disciplina perfecta que ha definido nuestra existencia durante siglos. Cuando la lanza del alba rompe la órbita, envío la señal que condenará a Phobos Tersus a la destrucción. La flota imperial responde de inmediato. Las naves toman posiciones de bombardeo, los sistemas de armas se activan para desatar el apocalipsis. En cuestión de horas, el planeta será reducido a una esfera estéril de roca radiactiva. Toda evidencia de lo ocurrido allí será borrada de la existencia. Al menos, toda evidencia física. Los recuerdos permanecen, ardiendo en mi mente como prometío, imposibles de extinguir. Los rostros de 1000 hombres, cada uno un fragmento de lo que soy, sus vidas, sus muertes, su sacrificio involuntario para crear el arma que me he convertido. Y bajo todo ello, una pregunta que nunca antes me permití considerar. ¿Valió la pena? No tengo respuesta. Quizás nunca la tenga. Lo que sí tengo es deber. El mismo deber que siempre he tenido. Enfrentar la oscuridad, proteger a la humanidad de horrores que no puede comprender, ser la venganza del emperador hecha carne, su bala de plata dirigida al corazón del caos. Pero ahora conozco el precio de ese deber, no solo en las vidas de quienes caen en combate, hermanos perdidos en campos de sangre a lo largo de la galaxia, sino en las vidas consumidas para crear a cada uno de nosotros.
1000 almas para forjar a un solo caballero gris. 1000 hombres que nunca eligieron su destino, a quienes se les dijo que servirían al emperador, solo para ser reducidos como material bruto en una forja. Mientras observo cómo Phobos Tersus se aleja por el ventanal de la lanza del alba, hago un voto silencioso a aquellos cuyos fragmentos componen mi ser. Recordaré no solo el deber para el que fui creado, sino a los hombres que fueron sacrificados para crearme. Llevaré su recuerdo conmigo, un acto privado de rebeldía contra quienes desean que no sean nada más que un arma sin mente. No es mucho. No cambia nada de lo que ha sido hecho, ni de lo que será, pero es todo lo que puedo ofrecerles, todo lo que puedo hacer para honrar el sacrificio involuntario que dio forma a lo que soy. Soy Malas, Justicar de los caballeros grises, arma del emperador, guardián contra los horrores de la disformidad. Y recuerdo.